Saludos gigantes para todos ustedes. Una vez más les habla Memo Robles y les traigo la enseñanza del día. La vida es un examen y si no nos preparamos psicológicamente bien, es decir, mentalmente, le ponemos los programas que tenemos que tomar o aprender para poder tomar ese examen, o fracasamos o iremos al éxito o pasaremos ese examen. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, había un compañero el cual lo llamaban, era de apellido, perdón, o es de apellido Ibáñez. Y a él le decían el Coquito Ibáñez, o sea, el inteligente Ibáñez. ¿Y por qué lo llamaban el Coquito Ibáñez? Porque resulta que él en todas sus materias era la excelencia, en todas sacaba 5. En ese entonces calificaban de 1 a 5. En todas sacaba 5 y lógicamente era la persona que izaba bandera, que le daban el botón, lógicamente, del bimestre, perdón, donde él siempre sacaba las mejores notas y lógicamente los profesores lo consentían porque era el brillante del grupo. No es que las demás personas, y me incluyo ahí, no fuéramos brillantes, solamente que no estudiábamos o no nos dedicábamos igual que nuestro compañero el Coquito Ibáñez. Pero Dios, en su infinito amor, a todos nos ha dado la misma capacidad para presentar ese examen. La diferencia era que este joven, este compañero de grupo, él le dedicaba el tiempo a estudiar, a prepararse para ese examen, de tal manera que cuando le ponían ese examen en su escritorio, él contestaba fácilmente todo. ¿Por qué? Porque ya tenía las respuestas aquí en su mente. Mientras las personas que no estudiaban, pues lógicamente el examen era muy difícil. Los que medio estudiábamos sacábamos una nota raspando, pero no como nuestro compañero el Coquito Ibáñez, que sacaba notas excelentes. ¿Por qué les traje este ejemplo? Resulta que nosotros hoy en día como adultos estamos presentando también un examen. Y de acuerdo a nuestra preparación mental, o vamos a conseguir el éxito o vamos a conseguir el fracaso. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que hay un señor que se retira a la edad de los 65 años, después de haber trabajado durante 40 años en un banco, y lógicamente cuando se retiró, él recibió un dinero, y ese dinero, él se puso a pensar, bueno, ¿qué hago con el dinero? Se acordó que tenía un sobrino que tenía 2 restaurantes en Chía y dijo, bueno, él es exitoso en sus restaurantes, le va súper bien, tiene sus apartamentos, tiene sus carros, sus restaurantes, viaja 2, 3 veces de vacaciones durante el año, le va espectacularmente bien, apenas tiene 42 años, pues yo voy a ir a preguntarle qué fue lo que hizo para ser exitoso en su negocio. Él viajó de Bucaramanga a Chía y lógicamente su sobrino lo recibió y cuando tuvieron la conversación, este tío le dice a su sobrino cómo hizo para montar ese restaurante para que fuera así de exitoso. Y le dijo, tío, lo que pasó es que cuando yo estaba joven, cuando estaba niño, yo veía a mi papá cómo hacía negocios, veía a mis tíos cómo hacer negocios y yo dije, yo quiero ser negociante. Adicionalmente, un día fueron a un restaurante donde la gente, mejor dicho, les tocó hacer una cola tremenda para poder entrar a ese restaurante y él dijo, wow, yo quiero tener un restaurante así el día de mañana, y se fijó en su mente desde pequeño todo el tiempo que él iba a ser exitoso en el negocio de los restaurantes. No sé qué comida, pero él iba a ser una persona exitosa.
Cuando ya creció a los 30 años, montó su restaurante y a los 42 años ya había montado lógicamente otro restaurante, ya había comprado su apartamento, ya tenía sus carros, ya tenía prácticamente todo y vivía una vida súper cómoda. Ojo a lo que les estoy diciendo. Él viene con esta mentalidad de tener un restaurante desde pequeño y adicionalmente creía que ese restaurante iba a ser exitoso, o sea, tenía un deseo ardiente sobre eso y tenía la fe de que las cosas iban a funcionar bien. El tío le tomó la receta de las carnes que vendía, tener a la llanera asada, carne asada, chigüiro asado, una cantidad de carne asada, más su yuca, papa y un ají espectacular con aguacate. Cuando él se fue para Bucaramanga a montar su negocio, lo montó, pero la sorpresa fue que después de haber invertido todo el dinerito que le habían dado de su retiro, en año y 4 meses se acabó el dinero. ¿Por qué? Porque fracasó en su negocio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa persona, teniendo el dinero para poder levantar su negocio, y por qué la otra persona que no tenía el dinero, que lo hizo prácticamente con las uñas, fue exitoso? La diferencia simple y llanamente fue que él alimentó su mente desde muy temprana edad, creía en el negocio, tenía la fe, tenía ese deseo ardiente de que lo iba a lograr. El tío, por el contrario, él inclusive dijo que cuando montó el negocio con bombos y platillos, le llegó a pasar por su mente, ¿qué tal si no funciona? Pero, aquí viene el pero, si esta persona que se retiró del banco hubiese montado asesorías de cómo tramitar un préstamo ante los bancos, yo le aseguro que esta persona hubiese sido exitosa en ese negocio. ¿Por qué? Porque sabía de cómo se maneja la parte financiera, porque creía en eso y lógicamente para él era súper fácil y lo iba a hacer de una manera muy, muy, muy fácil para todos. De ahí la importancia de que nosotros nos preparemos mentalmente, no solamente en la parte de creer el negocio, sino tener conocimiento del negocio. A pesar de que este otro joven que no tenía el conocimiento del restaurante, pero tenía ese deseo ardiente y creía en el negocio y le dio por esta receta tan sencilla de carne, yuca, papa y ají y fue exitoso, mientras esta persona no. Por eso hay personas que dicen, wow, yo voy a montar el mismo negocio que tiene ese señor que es exitoso, pero no saben cómo está la parte mental. Por eso preparémonos mentalmente para poder tomar ese examen y poder pasarlo y ser exitoso en eso que nosotros deseamos. Así es que pongámosle cosas positivas a nuestra mente, aprendamos, tengamos el conocimiento sobre lo que vamos a hacer y de esa manera vamos a tener una creencia mucho más alta para poder ser exitoso en eso que nosotros deseamos. Los dejo con esta. Como siempre, no se les olvide darle like, no se les olvide compartir, seguirme y que Dios me los bendiga. Chao, chao.